Estamos llegando hoy al último mensaje de teología y damos gracias a Dios por el pastor Alex y por nuestro pastor Paul por las enseñanzas que nos dieron. Si tú no has mirado los dos sermones anteriores sobre santificación y sobre el pacto, te animo para que los mires. Yo sé que vas a ser edificado grandemente. Hoy vamos a estar hablando sobre expiación. Y voy a estar utilizando la palabra propiciación. Voy a estar utilizando ambas palabras y ustedes van a ver por qué. Y yo doy gracias a Dios porque hoy como creyentes tenemos muchísimos recursos y para estudiar una palabrita como esta de expiación, pues no crean que me senté yo solo allí y pude dar abasto con todo, pero he tomado ayuda de algunos predicadores como Ray Pritchard, como R.C. Sproul, como Wayne Grudem, gente que nos ayuda a crecer un poquito en la fe y de esa manera pues aprendemos. Ahora, este suéter que traigo hoy lo traigo a propósito, recordando las palabras del apóstol Pablo a los Corintios cuando les dice que está determinado a no saber nada entre ellos sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque el apóstol quiere enfatizarnos, iglesia, la importancia del mensaje de la cruz. Martín Lutero llamó al cristianismo una teología de la cruz. Y ustedes saben que la cruz es el símbolo universal del cristianismo. Y cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de que Cristo vino, vivió y murió por nuestros pecados. Y yo como compromiso aquí en esta iglesia, como en muchas otras iglesias donde se predica la palabra de Dios, quiero decirles que como predicadores aquí nosotros queremos siempre exaltar a Jesús, su persona y su obra. Y no queremos exaltarnos nosotros ni exaltar nuestra iglesia, no. Queremos predicar el evangelio, somos siervos del evangelio. De ninguna manera queremos levantarnos y ocultar a Jesús al revés. Queremos menguar nosotros y que su nombre sea el que crezca. E iglesia, ese es el secreto. Cuando levantamos a Jesús, la gente es atraída a Él. Amén. Amamos a Lake Point, pero sobre todas las cosas, amamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, muy bien. Ahora, permítanme ir con ustedes a través de unos ejemplos y que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra expiación y propiciación. Y yo espero que al final del mensaje podamos darle gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahora, mientras les hablo de expiación y propiciación o propiciación y expiación, quiero que mantengan en mente un par de palabras que se usan muchísimo: causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto. Así comenzamos. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra expiación? El griego antiguo usa la palabra para referirse a las ceremonias paganas, ceremonias religiosas paganas. Por ejemplo, si el Dios aquel a que un pueblo adoraba, el ídolo aquel a que un pueblo adoraba, estaba enojado, entonces se le presentaba una ofrenda con el motivo de apaciguar su ira y que entonces ese Dios se apaciguara, se volviera manso, dócil, ¿verdad? Su ira se disipara y así entonces el pueblo quedara bien con él. Esa ofrenda podía involucrar una ofrenda de sangre, sí, un sacrificio. Ok, causa y efecto, vayan pensando. Otra manera de que podamos entender propiciación. Usemos de ejemplo a un hombre casado. Este hombre dijo algo que ofendió a su esposa. Ustedes saben, hombres, a veces nosotros caemos en la trampa de contestar una de esas preguntas difíciles que nos hacen las esposas, ¿verdad? Donde todo lo que respondamos puede ser utilizado en nuestra contra. Pues aquí tenemos un hombre casado que respondió y ofendió a la esposa y entonces ahora él está volviendo de su casa para su trabajo. Y mientras va por la carretera, ve que en un semáforo hay un joven vendiendo flores.
Entonces se le enciende el bombillo y llama al joven, saca su cartera y le dice: dame un ramo de rosas, ¿verdad? Y entonces compra el ramo de rosas, llega hasta su casa, entra por la puerta y antes de que su esposa pueda expresar toda su ira, le da el ramo de flores. Entonces la esposa le sonríe, se apacigua, acepta la ofrenda de paz, ¿verdad? Se apacigua y entonces el hombre sabe que se apagó la ira de la mujer. ¿Qué quiero decir? Esto es una expiación. Oigan, hombres casados, esta es una doctrina que todos ustedes deberían de saber. Y al pie de la letra, por favor. ¿De acuerdo? Causa y efecto. Hay algo que pagar, tenemos una ofrenda que dar y esa ofrenda tiene como propósito apaciguar, pagar algo. ¿Para qué? Para poder reconciliarnos con esa persona. Vamos a ver un ejemplo bíblico, no teológico, de expiación y propiciación. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en la Biblia, en Génesis capítulo 32, que Jacob ahora vuelve a la tierra de sus padres? Han pasado 20 años desde que salió de la casa de sus padres. Y recuerdan ustedes por qué salió. Se metió en problemas porque le robó la herencia a Esaú. Y ahora regresa y entonces manda siervos a Esaú diciéndole: hey, voy de regreso a casa. ¿Quisieras saludarme? ¿Quisieras verme? Y entonces el siervo regresa con una buena noticia y una mala noticia de parte de Esaú. La buena es que sí, voy a ir a encontrarte de camino. La mala es que sale con 400 hombres. Imposible, ¿verdad? Eso es algo difícil, como cuando usted invita a la novia a comer y llega con la suegra. Es algo terrible, ¿verdad? Bueno, pues ustedes más o menos saben qué puede pasar allí, ¿verdad? Ahora, Jacob, siendo un hombre muy sabio y muy astuto, le manda un regalo o varios regalos a Esaú. Entonces le manda 200 cabras, 200 ovejas, decenas de camellos, etc. Y le dice a sus siervos: vayan ustedes delante, y cuando Esaú se tope con ustedes y él les pregunte: ¿qué es esto? Ustedes les van a decir: es un regalo de mi Señor para usted. Él viene detrás de estos regalos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jacob? Jacob pensaba que con sus regalos podía aplacar, apartar la ira de su hermano. De hecho, Jacob decía así, o pensaba así: lo pacificaré con estos regalos que estoy enviando delante de él. Así cuando me vea, no me va a rechazar. Es interesante porque cuando los traductores del Antiguo Testamento, los que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, los que conocen la llamada Septuaginta, tomaron la palabra apaciguar, usaron la palabra expiar o propiciar. Lo propiciaré con estos regalos que le estoy trayendo. Entonces, yo espero que aquí podamos ya haber entendido qué es expiación y qué es propiciación. Leamos la definición, por favor. La definición es apartar la ira mediante la ofrenda de un regalo o una ofrenda. Apartar la ira mediante la ofrenda de un regalo o una ofrenda involucrando un sacrificio. Expiación o propiciación es pacificar, conciliar. Se supone que hay una persona a quien le debemos algo y entonces esta persona, por la deuda que tenemos, tiene ira. Y entonces vamos a hacerla favorable a nosotros dándole un sacrificio, Dios, lo vamos a ver un poquito más tarde, exige o exigía que su justicia fuera pagada porque todos pecamos. Entonces, Él es la persona que debía recibir esa propiciación. Cristo fue el regalo, la ofrenda. Él fue el sacrificio expiatorio. Al morir Él y derramar su sangre por nosotros, Dios se reconcilió con nosotros. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios. Sencillo, ¿verdad? Bien fácil, pero sigamos entendiendo esto. Hay un sentido bíblico
todavía más completo y se encuentra en uno de esos libros que es difícil de leer, el libro de Levítico en la Biblia, el libro de Levítico, en el capítulo 16. Y se le llama el día de la expiación, el día de la expiación. Una vez al año en Israel se celebraba el día de la expiación. El sumo sacerdote se ponía una vestidura especial y con la sangre de un sacrificio entraba primero al lugar santo y luego al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, lo conocemos en inglés como Mercy Seat, el asiento de misericordia, y me encanta esto. Era algo maravilloso. Pueden imaginarse ustedes al sacerdote entrando con la sangre de un animal. Mientras la gente estaba afuera, el sacerdote iba caminando e iban sonando unas campanitas que tenía allí en sus pies. Algunos pensaban que se le amarraba un mecate, pero estuve buscando por todo lado porque eso nos lo habían enseñado por años y dice que eso era una leyenda. ¿Van a creer ustedes? No hay asidero, fundamento para decir eso. Pero sí, las campanitas no solamente oían, la gente de afuera podía escuchar lo que el sacerdote hacía, sino que se identificaba con el sacerdote. El sacerdote, mientras caminaba, iba sonando la campana, llegaba al lugar santísimo y en aquel lugar rodeado de incienso tomaba con su mano la sangre del sacrificio y lo rociaba sobre el asiento de misericordia. En el arca de la alianza, en el arca del pacto, habían tres cosas. Había una taza con maná, estaba la vara de Aarón que había reverdecido y estaba una copia de los 10 mandamientos. ¿Por qué estaba allí esa copia de los 10 mandamientos? Bueno, es interesante que sepamos que cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, se sabía que esos 10 mandamientos eran el estándar de vida para el pueblo. Ahora, ¿quién podía cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Santiago nos recuerda que el que quebraba un mandamiento los quebraba todos. Entonces, cuando Dios miraba los 10 mandamientos, sabía que el pueblo era culpable por su pecado. Pero el día de la expiación, cuando el sacerdote echaba la sangre con sus dedos sobre el asiento de misericordia, Dios miraba y no miraba el pecado del pueblo, sino que miraba la sangre. Y en lugar de derramar su ira sobre el pueblo de Israel, por el sacrificio expiatorio, Dios era propicio y derramaba su misericordia sobre el pueblo. Qué maravillosa imagen, qué maravillosa imagen. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar en esto. Dios castiga el pecado, pero había un sacrificio maravilloso que derramaba su misericordia sobre nosotros. Ahora, había un problema. ¿Cuál era el problema? Que este sacrificio solo duraba un año. Y entonces cada año el sacerdote debía presentarse nuevamente para hacer expiación por el pueblo. Porque la sangre de machos cabríos y de toros no podía quitar el pecado para siempre. No podía quitar el pecado. Así que esto apuntaba hacia algo más hacia adelante. Y así llegamos al Nuevo Testamento y miren lo que dice Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Y Él, Jesucristo, es la propiciación, es el sacrificio expiatorio. ¿Por quién? Por mi pecado. Y no solamente por los míos, sino también por los de todo el mundo. Cristo derramó su sangre para que el favor de Dios fuera derramado sobre nuestras vidas. Cristo derramó su sangre para que el favor de Dios fuera derramado sobre tu casa, sobre tus generaciones. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, que es Cristo, es vida eterna para nosotros. Amén. Maravilloso sea nuestro Señor. Ahora, como estamos aprendiendo esto, vamos un paso más adelante. En Hebreos 9, 11 y 12 dice lo siguiente.
Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, por sobre todas las cosas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué significa esto? Vamos a barajarlo. Oiga, qué maravilloso. Abra sus oídos, por favor. Cuando Cristo murió, Él como sumo sacerdote entró en el verdadero lugar santísimo. Se presentó ante el Padre, ante su trono de gracia, no con la sangre de toros, ni con la sangre de cabras, sino con su propia sangre. ¿Puede imaginarse ese cuadro tan maravilloso? ¿Puede imaginarse ese cuadro tan maravilloso? Cristo llegó delante del Padre con su propia sangre. Él expió nuestros pecados y el Padre fue propicio a nosotros. Él es santo, no podemos acercarnos a Él, pero ahora por la sangre, por el sacrificio de Cristo, podemos acercarnos a Él porque Él nos ha hecho santos. ¿En quién? En Cristo. ¡Qué regalo más precioso! ¡Qué regalo más maravilloso! Y ustedes saben que siempre me estoy peleando con esto. Me disculpan los que creen que la salvación se pierde, pero a veces no entienden bien las doctrinas de las Escrituras. Y dice, y aseguró nuestra redención eterna. Amén. Aseguró nuestra redención eterna. Amén. Amén. Esta es una verdad. Ahora yo quiero que tú sepas esto, porque esto es algo maravilloso. Esto es algo que tú y yo podemos disfrutar. Hay tres verdades que nosotros podemos resumir como efectos de esto. Primero, debido a que Jesucristo murió, la justicia de Dios está satisfecha. ¿Oyeron? No le debemos nada a Dios. No le debemos nada. No le debemos nada. No hay ninguna obra que usted tiene que hacer para que Dios se sienta satisfecho con usted. Ya Jesús lo hizo todo. Ay, voy a portarme bien para que Dios me bendiga. Ay, claro, debemos ser santos y debemos vivir bajo el temor de Dios, pero lo hago porque lo amo, no porque le debo. Es que tengo que ser muy bueno, porque si soy muy bueno voy al cielo. No, voy al cielo porque Cristo pagó por mi salvación para que yo fuera al cielo. Amén. No debemos nada, no debemos nada. Ya todo está pagado. Número dos, debido a que Jesucristo murió, la justicia está satisfecha, se ha pagado el precio por el pecado. ¿Oyeron? Todos mis pecados ya han sido perdonados. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hay gente que no le cabe esto en la mente. ¿Cómo que mis pecados futuros han sido pagados? Siempre que digo esto pienso en mi pastor Paul, en nuestro pastor Paul, cuando él dice, claro, cuando Jesucristo murió por tus pecados, todos tus pecados eran futuros. Él pagó por todos tus pecados. Todos. Esto no es una licencia para pecar. Hemos muerto al pecado, pero es una verdad que nos ayuda a estar libres. No dejaremos de pecar, pero Él pagó por todos mis pecados. Amén. Maravilloso el Señor. Y debido, número 3, a que Jesucristo murió, la misericordia de Dios para salvación ahora está disponible gratuitamente para todos. Hay salvación para todos. Hay salvación para todos. Para tu vecino que no te cae bien. Para tu familia que está lejos, para esa familia que te despreció porque tú te hiciste cristiano evangélico, para tu jefe, para tus compañeros de trabajo, para tus amigos. Hay salvación disponible, gratuita para todos, para todos. A mí me encanta, saben que a veces hay ciertas cosas que son muy buenas y son gratis. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? A veces hay algún lugar donde están dando algo gratis y es muy bueno, y usted dice, ¿verdad? Esto es bueno. Y cuando yo sé de algo así, yo corro la voz. ¿Sabes? En tal lugar están dando tal cosa. No podemos ser egoístas, ¿verdad? Como que encontremos que hay una buena oferta en una tienda y digamos, no le voy a decir a nadie,
¿verdad? Para que nadie compre lo que yo voy a comprar. Ese es egoísmo. ¿Qué hacemos? Hay una buena oferta en Target, ¿y qué hacemos? Llamar a todos. Oye, mira qué bien. Ahora en Navidad fui a comprarme unos pares de zapatos y encontré en un lugar que comprabas un par y te daban el otro gratis. Yo no podía creerlo. Yo decía, pero ¿cómo es posible eso? Siempre es uno, pagas uno y el otro la mitad. Yo decía, ¿será que compras un zapato y te dan el otro? No podía creerlo, no me cabía en mi mente, ¿verdad? Pero no, de verdad, cuando pagué, te daban un par, pagabas un par y te daban el otro gratis. Y yo feliz. Y entonces corrí la voz. Le dije a todo el mundo, ¿sabes qué? Aunque todos nos veamos igual, aunque parezcamos un ejército, no importa. Todo el equipo, vamos con los mismos zapatos. Hay algunas hermanas que están sufriendo con ese pensamiento. Igual, yo con los zapatos igual a otro jamás, pero hermana, paz, tranquila. Pero para nosotros los hombres es divertido. Todos vamos. ¿Por qué? Hay misericordia para todos. Ahora, esto tiene algunas implicaciones maravillosas. ¿Saben qué? Esta doctrina de la propiciación significa que la naturaleza esencial de Dios ha sido ahora completamente revelada. Dios reveló su carácter. Dios nos ama. No tienes que vivir en temor. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Ay, es que si no me visto de esta manera, si no llego a la iglesia, si no sirvo, si no me pongo un velo en la cabeza, si me pinto, si me pongo unos pendientes, si me pongo pantalones, Dios me odia. Dios nos ama. Dios nos ama. Por supuesto que Dios quiere que seamos santos, pero Dios nos ama y lo ha demostrado de manera maravillosa. La doctrina de la propiciación nos enseña que lo que debería ser un tribunal, ahora mediante la cruz de Cristo se ha convertido en un lugar de misericordia. Lo que debería ser un trono de juicio ahora se ha convertido en un trono de gracia. Bendito sea nuestro Dios. Otra cosa importante, cuando hablamos de la doctrina de la expiación, vemos claramente la necesidad de que fuera derramada sangre. Cuando tú lees a Wayne Grudem en su libro de teología sistemática, dice que la expiación nos ayuda a conocer dos cosas del carácter de Dios. La primera de ellas es su amor y la segunda de ellas es la justicia. Dios nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero sabe que aunque Dios nos amó, Dios no tenía que salvarnos. Dios es amor, pero Él no tenía que salvarnos. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia dice que hubieron ángeles que pecaron? ¿Los salvó Dios? Y no dudo que los amara, porque Dios es amor. Pero Dios, por el puro afecto de su voluntad, decidió salvarnos. Decidió salvarnos. Y miren lo que dice Romanos 3, 25 al 26. Dios lo ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué significa esto? Dios nos amó y nos quería traer a su presencia, pero su justicia debía ser satisfecha. El precio por el pecado debía ser pagado. Y entonces el castigo para que nosotros tuviéramos paz con Dios recayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. Jesús satisfizo la justicia de Dios y nosotros recibimos el beneficio de la salvación. Amén, amén. Otra cosa más, ya que Cristo pagó con todo el peso de la ira de Dios, podemos nosotros disfrutar la bendición completa de Dios. Dice Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Amén. Duerme en paz. Ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Amén. No tengas miedo. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Amén. No hay condenación. No hay condenación. Y por último, quiero decir que para aquellos que rechazan a Cristo, no hay otro lugar donde acudir. No hay otro lugar donde acudir. Déjenme darles un ejemplo aquí. Déjenme darles un ejemplo. Miren, hay gente que piensa que cumpliendo la ley,
si yo solo guardo los 10 mandamientos, si yo solamente puedo cumplir con guardar el sábado, ¿verdad? No, si yo soy muy bueno, yo puedo llegar a Dios, yo puedo llegar a Dios. Hay gente que insiste, no, pero lo que yo quiero es ayudar a otros. Si yo puedo ayudar a la gente que está en un orfanato, o la gente que está en alguna clínica, o si yo puedo hacer esto, es que yo soy muy buena gente, yo soy muy buena gente, eso me va a ayudar a llegar a Dios. Ay, no, ¿han oído ustedes? Es que los únicos que están en la verdad somos nosotros, los testigos de Jehová. Ni son testigos ni son de Jehová. Pero bueno, la religión. Lake Point no salva. Dígalo conmigo. Lake Point no salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Amén. Ay, es que los santos, cuántos pleitos en Facebook por los santos. Que se le puede orar a los santos. Que tal santo aquí, que tal santo allá, que el libro tal dice que sí, que los santos. Ningún santo puede salvarte, ninguno, ya todos murieron. No son omniscientes, no están en todo lugar, no son omnipotentes, no pueden hacer nada. Solo Cristo salva. Ay, es que mi familia, mi papá es cristiano, mi papá es pastor. Entonces yo voy a ir al cielo. Mi papá es pastor. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Amén. No, pastor, es que mire, pastor, yo doy unas ofrendas para la iglesia. Ya le dije al pastor, ore por mí, pastor, que el de arriba tenga misericordia de mí por las ofrendas que doy. El dinero no salva. El dinero no salva. Ay, pastor, pero es que yo vengo todos los domingos a la iglesia y yo creo en Dios. ¿Los demonios también creen? Nada de esto salva. Lo único que salva es la sangre derramada del Cordero. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Si tú no has sido lavado con la sangre de Jesús, que hoy sea el día en que tú puedas reconciliarte con Dios por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ponte de pie conmigo, por favor. Dice la Biblia que no hay ningún otro nombre bajo el cielo sobre el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Oremos, iglesia, que el Espíritu Santo toque el corazón de aquellos que aún no han creído. Hoy es el día que Dios ha escogido para que tú tengas paz con Él. No tienes tú que hacer nada, Él lo hizo todo. Tú tienes que aceptar el regalo. Y allí donde estás, dile: Espíritu Santo, me estás hablando, me estás tocando. Y hoy quiero decir que te necesito. Yo necesito libertad. Dile: perdóname de mis pecados, que son muchos. Me arrepiento, Señor, de llevar esta vida que cada momento, cada paso me aleja más de ti. Hoy yo vengo a ti, Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de mis pecados. De hoy en adelante voy a vivir para ti. Te entrego mi vida. Y dile allí con tu boca: Jesús, hoy yo te confieso como mi Señor. Yo te rindo mi vida. Ven y sálvame, ven y dame vida eterna. Y Padre, nosotros que hoy podamos adorarte. ¿Por qué? Porque tú, Señor, necesitabas, querías en tu amor salvarnos, pero tu justicia debía ser satisfecha y enviaste a Jesús. Jesús, tomaste mi lugar. Dile: mi castigo cayó sobre ti, pero hoy por tu llaga yo he sido sanado. Hoy, Señor, por tu obra he sido reconciliado con Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Amén, amén.